Esta semana te he compartido un texto de Filipenses capítulo 4 y versículo 6, en el que se nos dice en una versión más moderna que la que estamos acostumbrados: no os inquietéis por nada. Justamente esta semana en Instagram estaba hablando en directo de todo lo que significa el manejo de las preocupaciones. Si sabemos qué hay que hacer para poder poner en control, en su justo lugar, las preocupaciones, porque son ese compañero de viaje con el que muchas veces transitamos, a veces sin darnos cuenta, estamos mucho más absorbidos por nuestras preocupaciones de lo que llegamos a imaginar. Y me pasa a veces en la consulta cuando pregunto a los pacientes cuántas horas dedicas a preocuparte, que cuando lo analizan con cierto detalle se dan cuenta de que dedican horas y horas y horas a la preocupación. Realmente, no sé si te pasa, pero creo que tenemos muchas veces la sensación de que nuestra mente va por libre, que parece que va sola, ¿no? Que no nos pide permiso para rellenarse constantemente de todo lo que nos rodea, se empacha de alguna manera en los sentidos de todas aquellas cosas que vemos alrededor, que nos inquietan, nos ponen incómodos, nos producen miedos lógicos por otra parte. Pero qué diferente es vivir con preocupación que sin preocupación. Y nos gustaría poder tener una vida en la que pudiéramos estar verdaderamente desprovistos de esa preocupación, que pudiéramos vivir desde la tranquilidad, desde la paz. Pero es real también que vivimos en medio de toda una circunstancia y una situación que no solo es difícil, pues por la pandemia y todo lo demás, sino que vivimos en un mundo caído. Y sabemos, porque Jesús mismo nos lo dijo, que tendríamos aflicción y que no es fácil transitar este camino que es la vida. Y cuando nos damos cuenta además de que somos frágiles, de que no somos sino vulnerables, que no somos invencibles, una y otra vez hay tantas cosas que nos producen miedo. Y creo que ha sido un error de parte de muchos desde el cristianismo cargar demasiadas tintas en la línea de juzgar a quienes se preocupan, cuando en realidad Pablo nos está explicando aquí qué es lo que hay que hacer para no vivir gobernados por la preocupación. Cuando nos dice no os preocupéis por nada, creo que se parece mucho a esos otros textos en los que él mismo nos invita a, por ejemplo, no entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, no tengáis miedo como los que no tienen esperanza, quizá podría decir, no os preocupéis como quienes no tienen a nadie que les cuide, a nadie que los sostenga. Y ya digo, no se trata tanto de hacer juicio, y es algo en lo que insisto constantemente, y bueno, quizá me equivoque, pero veo ese espacio de gracia constantemente en el Evangelio, ese Dios tratando desde la misericordia con nosotros y diciéndonos: sé que eres finito, sé que tú solo no tienes los recursos para poder enfrentarte a lo que te da miedo, pero yo estoy contigo, yo te acompaño, yo te sustento, yo te preservo. Incluso en esos momentos en los que no se nos preserva la vida o la salud, o no se nos da aquello que pedimos, como le pasaba a Pablo, que se sabía liberado, fuera por vida o por muerte, como he mencionado alguna vez. Ese Dios que nos sustenta y que nos preserva es el que también aquí, a través de las palabras de Pablo, nos da algunas recomendaciones tremendamente profundas y eficaces para el control de nuestra preocupación. Por supuesto, ya te suena el contexto a ese regocijaos. Otra vez os digo regocijaos. Aquí en la versión que leo, que es la Nueva Versión Internacional Peninsular, dice: alegraos siempre en el Señor. Estoy en el versículo 4. Insisto, alegraos. Y habla de que nuestra amabilidad sea evidente a todos, porque el Señor está cerca. Y es curioso cómo la amabilidad y el servicio a los demás es un antidepresivo natural, y este texto habla de toda una obra sobrenatural de Dios, trayendo paz y gozo sobrenatural al tiempo que vivimos, a los momentos de preocupación y de angustia. Pero fíjate que por eso me encanta buscar esos puntos de conexión entre la Biblia y la psicología y la Biblia. Hay una parte que es sobrenatural, pero aquí también se nos habla de algunos elementos que son la consecuencia natural de hacer ciertas cosas de determinada manera y no otra. No te puedes imaginar qué tanto efecto antidepresivo tiene sobre las personas volcarse en otros, ser amable, traer misericordia, traer luz, traer esperanza, incluso en medio de nuestra propia sensación de desesperanza a veces, a las vidas de otras personas. Ahí es donde vemos en movimiento esa bienaventuranza de que más vale dar que recibir, de que son bienaventurados aquellos que dan, aquellos que son generosos, aquellos en quienes abunda la misericordia. Y fíjate que dice que vuestra amabilidad sea evidente a todos.
Cuando nosotros estamos volcados en otros, por cierto, nuestras preocupaciones se recolocan, nuestra ansiedad y nuestra depresión también. Dejamos de estar centrados en nuestra propia necesidad y empezamos a mirar hacia el otro, hacia el próximo, hacia el prójimo, hacia él que debemos amar como a nosotros mismos. A Dios en primer lugar, pero también a esos otros y que no les ponemos en primer lugar, pero les ponemos al mismo lugar que nosotros mismos, a procurar preservarles como nos autopreservamos, a cuidarles como nos cuidamos. Y en medio de eso, digo, es curioso cómo nuestra ansiedad se recoloca. En el amor no hay temor. Mientras yo estoy amando, todos mis temores se colocan de otra forma. Cuando yo me vuelco en lo que significan otros, en lo que significa el centrarme en la persona de Jesús, en la persona de Dios que me rescata, también recoloco parte de ese temor. Y por supuesto hay una bendición sobrenatural ahí. Pero hay una realidad muy palpable y es que nuestro cerebro, mientras atiende a esa realidad de atender a otros y atender a Dios y a lo que es importante, a lo que tiene que ver con las cosas de arriba, de forma natural también, esas otras cosas, digo, se recolocan, porque el cerebro no puede atender a las dos cosas a la vez y le va a dar prioridad a aquella a la que tú des prioridad. Allí donde tengas puesto tu corazón es que van a pasar ciertas cosas. Y seguimos leyendo y dice ahí sí, el versículo que os compartía, no os inquietéis por nada, y dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y en este directo del que os hablaba, en ese ratito que compartía acerca de algunas técnicas que pueden ser útiles a seguidores y no seguidores de Jesús para poder controlar las preocupaciones, hablaba de lo importante que es el hecho de ocuparse más que preocuparse. Y creo que los cristianos a veces cometemos el error de caer en las mismas preocupaciones que la gente que no tiene a Dios en su vida, como si nosotros pudiéramos añadir un extra a nuestra estatura o pudiéramos alcanzar algo que realmente no se nos ha dado y que no tenemos bajo nuestro control. Nos pensamos que preocuparnos va a ser más útil que ocuparnos y a veces nos da la sensación de que orar, por ejemplo, es como no hacer nada. Y sin embargo, qué curioso que aquí se nos está diciendo, fíjate los extremos, los absolutos, no te inquietes por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Cuando nosotros estamos en toda ocasión, más bien trayendo cada preocupación delante de Dios con oración y ruego, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y dejamos que Dios haga lo que quiere hacer. Y esa idea de estar quietos y ver que Él es Dios. Hacemos lo mejor y lo más importante cuando traemos cada preocupación delante de Él. Y fíjate que pudiera parecer una contradicción, porque justo antes se nos ha dicho no os inquietéis por nada, no te preocupes por nada, pero acto seguido se te dice trae cada preocupación delante de Él. Pero no se nos ha dicho que no nos preocupemos, ¿qué vamos a traer si no hay preocupación? Fíjate, lo que en realidad está pasando aquí es que se da por hecho que vamos a tener esa preocupación. Lo que se nos dice es que no vivamos gobernados por ella, no vivamos inquietos en el sentido como si no tuviéramos quien se encargue de eso, ¿no? Y suelo poner un ejemplo a mis pacientes cuando hablo de estas cosas y me permiten expresarlo desde la fe. Y es lo siguiente, imagínate que tú estás en una cadena de montaje a la que se te ha llevado pues para montar cajas y bueno, pues el Señor te capacita para esa cadena de montaje y de repente te llega una caja y tú la montas y tienes ese producto hecho y te llega otra caja y la haces y bueno, aquello que está a nuestra mano y que podemos hacer, pues el Señor nos invita a que usemos los recursos y los talentos que nos da para poder sacar adelante esas cajas. Pero ¿qué sucede? Que a veces a lo que llega a nuestras manos no es una caja, es un circuito integrado. Suelo explicar esto muchas veces para que se entienda la dificultad, ¿no? De la simplicidad de una caja a la dificultad de un circuito integrado. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Y a veces me vuelvo loca intentando arreglar o saber qué tengo que hacer con ese circuito integrado, cuando en realidad lo que se me pide a través de este versículo es no te inquietes porque yo no te he capacitado para eso. Lo que estoy esperando es que tú pases ese circuito integrado al siguiente puesto en esa cadena de montaje y en ese siguiente puesto siempre está el Señor.
esperando que nosotros le pidamos la ayuda propicia, le pongamos en sus manos aquello que nosotros no podemos manejar, porque no podemos aumentar esa estatura, porque no nos podemos nutrir a nosotros mismos, porque no podemos salvarnos, porque nosotros no gobernamos nuestras circunstancias, es otro el que las gobierna. Y entonces, en medio de todo eso, esa idea de pasárselo a él es lo más operativo que podemos hacer. Es en ese momento y no cuando nos preocupamos y nos volvemos locos con el circuito integrado que realmente pasan cosas y realmente se resuelven los circuitos integrados. Y se resolverán cuando Él quiera resolverlos. Lo que se nos dice es que vivamos en dependencia del siguiente que está en esa cadena de montaje. No es como si lo pasáramos a otro, o se lo diéramos al anterior, o simplemente renunciáramos al lugar en el que se nos ha puesto. No, lo que se nos dice es: no estás solo. Tienes a alguien que además se deleita, se honra y se glorifica en que tú traspases tu preocupación a ese lugar, para que Él haga lo que tiene que hacer. Y cada vez que te llegue un circuito integrado que no sepas qué hacer con él, pásalo. En ningún momento vamos a ser más operativos que cuando traigamos delante de Dios con toda oración y ruego cada una de nuestras preocupaciones. Presentadlas a Dios y dice: dadle gracias. ¿Y cómo no vamos a dar gracias en ese momento en el que nos damos cuenta que tenemos a alguien a quien poderle pasar el testigo de esa preocupación? A veces decimos: es imposible dar gracias en toda situación. Y es cierto que es imposible si solo te fijas en la situación. Pero si por el contrario fijas tus ojos en la realidad de que tú no estás solo en esa cadena de montaje, fijas tus ojos en el hecho de que tienes la increíble oportunidad de traspasarle ese circuito integrado al siguiente que está allí, que es Dios mismo, esperando, deleitándose en el hecho de que tú se lo traspases, ahí sí puedes dar gracias. Y puedes hacerlo en todo momento, porque sabes que Él es el que te sostiene, que Él es el que te da lo que necesitas, que sabes que puedes descansar en que Él es el que va a dar respuesta a esas cosas a las que ni tú ni yo podemos dar respuesta. Y fíjate, dice, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios está deseando hacer la suya. Dios está deseando poder ayudarnos a llevar nuestras cargas. Él está ahí para eso, Él se está ofreciendo de esa forma a través de las palabras inspiradas de Pablo en esta ocasión, que te recuerdo escribe en un momento en el que está encerrado, posiblemente en arresto domiciliario, quizá muy pronto a su ejecución y sabiendo que su vida en un sentido pende de un hilo, pero sabiendo también que no está solo. Ni las preocupaciones tuyas ni mías son como las que tenía Pablo en aquel momento. Estoy convencida de que nuestras preocupaciones son muchas veces muy inferiores a las que él vivía. Pero, sin embargo, sigue diciendo, por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración y, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. Y qué curioso, no es casualidad, que justo en un momento en el que se nos está hablando de poner en orden la preocupación, la alternativa divina es traer paz. Una paz que sin duda es sobrenatural, aparentemente ilógica. ¿Cómo es posible que en los momentos más trágicos de nuestra vida, o los que pasaba Pablo, los peores quizá, él estuviera teniendo esa paz y ese gozo sobrenatural? Pero fíjate que tiene toda la lógica y por eso también hay una parte sobrenatural y también natural en que cuando ponemos en práctica los recursos de gracia que Dios nos da, pasan cosas que son muy lógicas. ¿Verdad que ves más lógico en este momento el poder dar gracias en todo momento cuando consideras que tienes otra persona a tu lado en la cadena de montaje? ¿Entiendes por qué en ese momento puedes tener una mayor paz, que por supuesto es obra sobrenatural, pero también el efecto natural de obedecer a ese Dios que quizá a veces no nos da todos los detalles, porque Él es Dios y nosotros hombres, y muchas veces no sé muy bien qué haríamos con todos los detalles, pero en lo poco o mucho que Él nos da, en estas pautas, cuando nosotros aplicamos obediencia, descubrimos cosas que no nos podíamos ni imaginar que encontraríamos. La paz en un momento de preocupación, pero que podemos depositar, el gozo de sabernos amparados, protegidos, queridos, ya sea por vida o por muerte, y la realidad de que podemos hacer como Pablo, poner en práctica todo eso. Cuando Dios nos dice, llena tu mente
de todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro. Fíjate de lo que te está hablando y de lo que me está hablando, de que cuando quitemos la preocupación de nosotros y le entreguemos en manos de Dios, que es lo que debemos hacer con todo ruego y súplica, en toda oración, en todo momento, tenemos algo genial, increíble, profundo, inabarcable de lo que podemos llenar nuestra mente. Sacamos la preocupación para dar espacio a que Dios deje ese lugar libre para poderlo rellenar de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Esas cosas en las cuales podemos reconocer, dar gracias, sentir paz, sentir gozo y darnos a otros, porque en ese darnos, en ese amor a otros, en ese amor a Dios también, en agradecimiento por lo que podemos recibir incluso en ese momento difícil, desaparece el temor.